Bienvenido a este nuevo tutorial en el que vamos a estar aprendiendo a crear un chat en tiempo real como el que estás viendo ahora mismo utilizando Vue y Firebase de Google. Vamos a comenzar corriendo el comando vue create que va a crear un proyecto de Vue en nuestra carpeta utilizando la herramienta Vue CLI. Si no tienes esta herramienta instalada, te voy a dejar un link en la descripción del video para que puedas descargarla. Después vamos a correr npm install Firebase en este mismo proyecto para instalar la librería de Firebase. Nos vamos a ir a la consola de Firebase y vamos a crear un nuevo proyecto. Lo voy a llamar myVueChat. En este caso voy a deshabilitar los analytics porque no los voy a estar utilizando. Nos vamos a ir a la sección de web y vamos a agregar una nueva web app al proyecto. No voy a elegir utilizar Firebase Hosting por ahora, pero puedo activarlo en cualquier momento después. Seleccionamos continuar y nos va a dar un código con configuración que vamos a necesitar para autenticarnos con Firebase. Este código también está disponible en la sección de settings. En la parte de abajo, si tú seleccionas config, nos va a dar la variable de configuración que vamos a necesitar copiar. Nos vamos a ir a la carpeta source en el archivo main.js y aquí, primero que nada, vamos a importar la librería de Firebase. Vamos a pegar la variable de configuración y la utilizaremos para inicializar la aplicación, escribiendo firebase.initializeApp y pasamos como parámetro la configuración. Después vamos a escribir firebase.onAuthStateChanged. Esta función corre cada vez que el usuario inicia o cierra sesión y te regresa la información del usuario. Entonces vamos a mover el constructor de Vue de manera que cada vez que el usuario inicie o cierre sesión, la aplicación reaccione. Vamos a agregar dos archivos en la carpeta de componentes. El primero va a ser chat.vue y el segundo va a ser login.vue. Y aquí adentro por ahora solamente vamos a poner la etiqueta template, que es una etiqueta div y un texto adentro para identificar el componente. Vamos a hacer lo mismo con login.vue. Estos dos componentes se van a mostrar u ocultar dependiendo si el usuario ya inició sesión o no. Es decir, si el usuario está autenticado, vamos a mostrarle el componente chat. Si no, le vamos a mostrar el componente login. Ahora vamos a el archivo app.vue y vamos a borrar todo lo que tenga que ver con el hello world que borramos hace un momento. Vamos a importar los dos componentes, tanto el de chat como el de login, y los vamos a poner dentro del objeto components de Vue. Después vamos a importar la librería de Firebase que vamos a utilizar para obtener la información del usuario que está autenticado. Vamos a crear un objeto data de Vue y dentro de él vamos a poner la variable user con el texto firebase.auth.currentUser que nos va a regresar el objeto del usuario. Después en la parte de arriba vamos a agregar el componente chat y vamos a utilizar el atributo vIf de Vue para mostrarlo en caso de que el usuario exista. Y si no existe, o sea que no sea autenticado, vamos a mostrar el login. Después vamos a correr npm run serve para probar esto en nuestro navegador. Una vez que corra nos va a dar una URL con la que podremos acceder. Pero primero vamos a irnos a la consola de Firebase, a la sección de autenticación, luego sign in method y vamos a revisar que Google esté habilitado. Después nos vamos a ir al componente de login.vue y vamos a crear un botón. Para la parte de scripts de este componente vamos a inicializar el objeto métodos de Vue, methods, y dentro vamos a crear un método que se llame login submit.
El botón que creamos arriba va a correr este método cuando le demos clic, utilizando el atributo click de Vue. Después vamos a importar la librería de Firebase. Y mediante el uso de esta librería vamos a obtener el proveedor de inicio de sesión, que en este caso va a ser Google. Entonces creamos una variable provider y vamos a correr firebase.auth.signin with popup. Esto es para que se abra otra ventana en la que podamos iniciar sesión con la cuenta de Google, o puedes escribir sign in with redirect para que podamos iniciar en otra pestaña. Le pasamos el provider a esta función y como es una promesa también podemos usar el catch para atrapar cualquier error que salga en el proceso. Podemos una función de flecha de esta forma, o es lo mismo que simplemente escribiendo console log. Lo que queremos es imprimir en la consola el error. Después nos vamos al archivo de chat.vue y de la misma forma iniciamos los scripts, los métodos, y creamos un método llamado logout. Vamos a agregar un botón con el atributo click de Vue y vamos a insertar el nombre del método que se va a correr cuando le den clic al botón. Importamos la librería de Firebase y esta vez simplemente vamos a escribir una línea de código que va a ser firebase.auth.signout, y de esta forma vamos a cerrar sesión. Vamos a probarlo en el navegador. Ahí iniciamos sesión, nos abre otra pestaña, seleccionamos la cuenta de Google y nos regresa a nuestra aplicación, pero esta vez con la sesión abierta. Y así, tan sencillo como eso, hemos iniciado sesión con Google. Vamos a poner algo de estilos en el archivo de app.vue y también en el archivo de login.vue. Todos estos estilos te los voy a dejar en el repositorio del proyecto en GitHub. El link va a estar en la descripción del video para que simplemente puedas copiarlos y no tengamos que meternos tanto al CSS de este proyecto. Después en la etiqueta div vamos a agregar una clase que se llama login container, y eso nos va a dar como resultado este botón gigante en el centro de la pantalla que dice login with Google. Después vamos a ir a la consola de Firebase una vez más en la sección de Cloud Firestore. Vamos a dar crear en base de datos en test mode. Vamos a dar siguiente, seleccionamos un servidor y damos iniciar. Después de unos segundos vamos a tener nuestra base de datos inicializada en Cloud Firestore. Vamos a comenzar a darle un poco más de estilo al chat. La estructura, empezando por un header donde vamos a poner un H1 y nuestro botón. Vamos a crear una section con una etiqueta main donde van a ir todos los mensajes del chat y un formulario donde va a estar el input de texto donde vamos a escribir el mensaje y el botón de enviar mensaje. En este caso no vamos a usar la etiqueta click, no vamos a usar el atributo click, perdón, vamos a utilizar el atributo submit para correr el método de enviar mensaje. En un momento te voy a mostrar un poco más sobre eso, pero primero vamos a crear un binding con el atributo vModel en el input. Vamos a crear un objeto data y aquí adentro vamos a hacer varias variables. Vamos a poner la variable message, que en este momento va a estar vacía porque va a ser lo que contenga el input. Una variable messages que va a contener todos los mensajes que hay en el chat. Una variable usuario, user, igual que en el otro componente nos va a traer el objeto del usuario. Y una variable db, que va a ser una instancia de Firestore para que podamos hacer queries a la base de datos. Ahorita lo vamos a usar. Después vamos a poner el atributo submit del que hablaba hace un momento, que quiere decir que cuando el formulario sea enviado,
se va a correr el método sendMessage que estamos creando en este momento. Vamos a tomar el evento y vamos a escribir prevent default para que no se recargue la página al momento de darle submit al formulario. Después vamos a crear una variable que va a ser un objeto con toda la información que vamos a guardar en nuestra base de datos, empezando por el user UID, el display name, el photo URL, que va a ser el link a la foto de perfil del usuario, y todo esto lo estamos sacando del objeto user que creamos en la parte de data de view. Después vamos a crear el text, que también viene de la variable message que está en la parte de arriba en data. Y finalmente vamos a crear un campo que se llame createdAt, que guarde la fecha en la que estamos mandando este mensaje, de manera que después podamos traerlos de la base de datos en el orden correcto según la fecha. Vamos a escribir this.db.collection. Vamos a guardar en la colección messages esta información. También este es un método asíncrono. Que significa que tiene que esperar para continuar. Y después de que lo guarde, vamos a borrar lo que sea que esté en el campo message. Como pueden ver, ahí está el binding que creamos. Y al momento de hacerle submit al form, se borra el mensaje. Y si nos vamos a la consola de Firestore, vamos a ver que el mensaje ya está en la base de datos con toda la información que pusimos en nuestro objeto. Ahora vamos a correr el comando npm install para agregar las librerías del Sass para poderle dar un poquito más de estilos. Esta es solamente una versión diferente al CSS, un poquito más eficiente. Y simplemente del repositorio que te dejé en la descripción del video vas a copiar todos los estilos y los vas a pegar aquí en el chat.view, en la parte del final del archivo. Esto ya trae pues modelados los CSS para el input, para el botón, para el contenedor, etc. Vamos a crear el primer div que va a contener nuestro primer mensaje. Va a ir una foto y una etiqueta P donde va a tener el texto. Ahora hay dos clases, la clase sent y la clase received. Según la clase que tú pongas, se va a cambiar el estilo del mensaje. Ahora vamos a usar el atributo v4 para mostrar todos los mensajes que haya en la variable messages que creamos en la sección de data. Y vamos a crear un vbind key que simplemente es un identificador del mensaje como en un for, y es simplemente para que tenga mejor performance. Dentro de la P vamos a poner el texto del mensaje y en el source de la imagen vamos a poner la URL de la foto. En el alt de la imagen vamos a poner el nombre del usuario y ya tenemos preparados nuestros mensajes. Ahora solamente hay que llenar la variable messages con todos los mensajes, y para esto vamos a usar el método mounted de view, que corre cada vez que la aplicación inicia por primera vez. Entonces, al iniciar vamos a correr este método llamado this.db.collectionMessages order by createdAt y luego la función onSnapshot. Esta corre cada vez que hay un cambio en la colección messages, como le estamos indicando ahí, y nos trae un snapshot, que es pues la información que cambió en ese momento, toda la información que existe en la colección de messages. Ahora, este snapshot contiene todos los documentos, o sea, todos los mensajes. Lo que vamos a hacer es utilizar la función map para sacar toda esa información y guardarla en el array de messages. Una vez que tengamos esto, nuestro chat ya debe estar actualizándose en tiempo real con los mensajes en la base de datos. Vamos a probarlo. Pero primero
nos vamos a ir a la parte de la class en el div que creamos. Y vamos a agregarle un 2 puntos al principio y luego estos brackets para agregar las diferentes clases. Pero una de esas clases va a ser sent o received, dependiendo si es tu mensaje o es el de otro usuario. Para esto vamos a crear un método llamado sent o received, como lo estoy haciendo aquí. Y este método le vamos a mandar el UID de el que mandó el mensaje. Es decir, si tú lo mandaste va a tener tu UID. Si algún otro amigo lo mandó, va a tener su UID. Entonces, porque recuerda que estos datos están en la base de datos. Entonces aquí está el método. Vamos a recibir el UID. Y dependiendo si este UID es el mismo que el UID con el que estamos iniciado sesión, vamos a regresar la clase sent. Y si no, vamos a regresar la clase received. Ahora, otra cosa, vamos a cambiar el submit que creamos hace un momento por una v-on-submit.prevent. Debido a que, como es un método asíncrono, necesitamos prevenir de esta forma que el submit del formulario recargue la página. Y por último vamos a agregar un div al final de los mensajes con una referencia. Y al momento de mandar nuestro mensaje vamos a tomar esa referencia que creamos llamada scrollable y le vamos a correr el método scroll into view, de manera que cuando mandemos el mensaje el scroll se va a ir hasta abajo, el scroll de la página, para que tu mensaje siempre esté visible en ese momento. Esta parte de prevent default ya no la necesitamos porque lo solucionamos de la otra forma con el v-on-submit.prevent. Y por último me equivoqué aquí, nada más cambiamos message por msg y debe estar listo. Vamos a probarlo. Mandamos hello y ahí está. Como ven, el estilo también está cambiando porque está detectando cuáles son mis mensajes y cuáles son los mensajes de otro usuario. Y si nos vamos aquí a la consola de Firestore, podemos ver que todos los mensajes se están guardando en la colección messages. Ahora rápidamente, aquí en la sección de rules vamos a escribir lo siguiente. Vamos a ponerle match messages y message. Y lo que le estamos diciendo aquí es que cualquiera puede leer los mensajes, pero solamente vas a poder escribir un mensaje si el UID con el que estás iniciado sesión es el mismo que el UID que estás mandando en la información del mensaje. De manera que solamente puedes mandar mensajes como tú mismo y no como otra persona. Esto es importante para la seguridad. Simplemente damos save, es una línea de código y ya estamos previniendo que alguien mande mensajes como otra persona. Está súper sencillo. Lo que voy a hacer para probar esto es cambiar mi UID aquí en la herramienta de View para el navegador. Intencionalmente me voy a cambiar el UID y voy a intentar mandar el mensaje como otra persona. Y escribir un mensaje y doy enviar. Y aquí en la consola vamos a ver que dice Missing or Insufficient Permissions. O sea que no tengo permiso para mandarlo de esa forma porque nuestras Firebase Rules ya están entrando en acción para esto. Entonces, pues esto es todo. Ya tienes un chat completamente funcional en tiempo real. Recuerda darle like al video y suscribirte. Ayuda mucho y todas las semanas voy a estar subiendo nuevo contenido al canal para que te quedes al pendiente. Hasta la próxima.